septiembre de 2021, aniversario de Cochabamba. Felicidades para quienes son de este departamento. Tenemos material para proseguir en nuestro avance de la asignatura. Estamos dentro del órgano legislativo, así que vamos a presentar el material. ¿Ven la presentación? Buenos días, doctor. Sí, sí. Bien. Interpelación parlamentaria. Estamos en las acciones de fiscalización, acciones parlamentarias, el control parlamentario que ejerce respecto a los demás órganos, y en este caso respecto a los ministros de Estado. La interpelación parlamentaria solo se promueve contra los ministros de Estado, vale decir, los ministros que conforman el gabinete ministerial del presidente, no contra otras autoridades. Por ejemplo, no podría haber una interpelación contra magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Supremo Electoral, del Tribunal Constitucional Plurinacional, no, nada de ello. Es simplemente para los ministros de Estado. Tampoco la interpelación está dirigida a otras autoridades de menor rango que no sean ministros, vale decir, viceministros, directores, en fin. Esa estructura no está destinada a, más bien, la acción de interpelación parlamentaria no está destinada a esas autoridades. Entonces, ¿a quiénes va destinada de manera expresa? La interpelación parlamentaria se destina contra los ministros de Estado. Y de esa manera, que ante el plenario de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a iniciativa de uno o más asambleístas que en ese momento se convierten en los interpelantes, se dirige esta interpelación contra algún o algunos ministros de Estado. ¿Qué es lo que se pretende? ¿Cuál es el objetivo de una interpelación parlamentaria? El objetivo es el cambio de una política pública. Ese es el objetivo. Seguramente se identifica una política pública que es contraria a la Constitución o una política pública que no es de lo más adecuado, y en consecuencia, por lo menos para la oposición, que considere y llevará a una interpelación que ponga en cuestionamiento la política pública. Adicionalmente y de manera accesoria, también llevará o tendrá como un segundo objetivo, secundario más bien, esto de censurar al ministro, pero ese no es el objetivo principal. El objetivo principal es el cambio de la política pública. Para lograr censurar a un ministro por una política pública equivocada, se requieren 2/3 de los miembros presentes de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Esto es una cantidad muy amplia de diputados y senadores, porque estamos hablando de Asamblea Legislativa, que difícilmente una oposición pueda alcanzar. Y de hecho, desde la recuperación de la democracia en Bolivia, desde 1982 hasta el presente, solo han existido 2 periodos con ministros interpelados, lo que quiere decir que el Parlamento estaba en contra del Ejecutivo. Es el periodo de la UDP, 1982-1985. Varios de los ministros de don Hernán Siles Suazo han sido interpelados. Y el caso de Yanín Áñez, el pasado año, en que sus ministros, 2 o 3 de ellos, también han sido interpelados y censurados. Eso quiere decir que únicamente la interpelación es efectiva cuando la oposición es mayoritaria en el Congreso o a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Es decir, que cuando el Parlamento esté en contra del Ejecutivo, recién prosperan estas acciones de interpelación.
En los anales de la historia política de Bolivia existen interpelaciones muy interesantes. Seguramente ustedes van a poder ver a un libro que es de Moisés Alcázar, El Parlamento en Bolivia, u otro de don Edgar Oblitas Fernández, que se llama La política en Bolivia o la acción política en Bolivia. Y ahí pues identifica claramente, tiene capítulos destinados a las acciones de interpelación parlamentaria, que en algunos casos incluso a comienzos del siglo XX hay un caso de una interpelación que termina en el duelo entre el ministro interpelado y el senador interpelante, incluyendo un muerto de por ahí. Se agarraban a balazos, inclusive independientemente de la interpelación parlamentaria. Ahí narra el cómo después de la interpelación se desafían a duelo y todo resulta que a balazos se agarran en el montículo, en la amanecida, y uno de ellos muere, que es interesante que hasta ese nivel llegue el encono político. Pero así nomás es. En la polémica en Bolivia, así se llama el libro de don Edgar Oblitas Fernández, narra aquellos episodios. Para los que les gusta el análisis político, el análisis de estos elementos que derivan obviamente de las acciones parlamentarias, como son las interpelaciones, pues queda abierto ese material. Yo sé que muy poco se conmueven de ustedes con las lecturas. El menor esfuerzo es lo que quieren hacer muchos, no digo todos, pero la mayoría quiere hacer el menor esfuerzo posible. Pero para quienes estén interesados en entrarle de verdad al derecho constitucional, obviamente que queda abierta esa bibliografía. Ahí la facultad. Bueno, ¿y qué sucede cuando no se alcanza los 2/3 en el Parlamento, en la Asamblea Legislativa Plurinacional? Lo que sucede es que de manera implícita se produce un voto de confianza a favor del ministro interpelado. No son raros los episodios en la política reciente en que un ministro es convocado para interpelación y es ovacionado, en lugar de ser censurado es ovacionado, se le otorga nuevamente un voto de confianza, en fin, ¿por qué? Porque obviamente el gobierno de turno tiene a su favor el control también del legislativo, porque a eso se denomina gobernabilidad, quiere decir que el Ejecutivo tiene que tener control en el Legislativo o formar coaliciones que le permitan tener control en el Legislativo, porque caso contrario sus políticas van a ser rechazadas. Muchas de las atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, o todas ellas, tienen que ver con la ejecución posterior de parte, de su nombre lo indica, el órgano ejecutivo. Cada una de las cámaras tiene sus propias atribuciones, además establecidas en la Constitución Política del Estado. ¿Para qué se reúnen las cámaras en asamblea o en plenaria de asamblea? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ambas cámaras sesionan en uno, se juntan diputados y senadores, se llama sesión conjunta de Asamblea Legislativa Plurinacional. Eso quiere decir que asisten los 36 senadores y los 130 diputados, o son por lo menos convocados todos ellos para que puedan asistir a las sesiones correspondientes de lo que se llama la sesión plenaria de la Asamblea Legislativa Plurinacional con temario definido. ¿Quién preside ella? El vicepresidente del Estado es el presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional y en su defecto el presidente del Senado, y si no estuviera el presidente del Senado, inclusive el presidente de diputados. Ese es el orden de sucesión en cuanto a la conducción de la presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Bien, las cámaras se reúnen entonces en la Asamblea Legislativa Plurinacional para las siguientes funciones. Obviamente, inaugurar o clausurar sus funciones, recibir el juramento de la o el presidente y del vicepresidente electos. Cuando toman posesión, lo hacen ante la Asamblea Legislativa Plurinacional. Nuestro presidente Arce Catacora y nuestro vicepresidente Choquehuanca así procedieron en el año pasado. ¿Recuerdan ustedes? En noviembre del pasado año tomaron posesión. ¿Y dónde fue esto? Ante la Asamblea Legislativa, y juraron y dieron sus correspondientes discursos inaugurales o de posesión. Bueno, eso sucede en la Asamblea Legislativa. También sucede en la Asamblea Legislativa el admitir o denegar la renuncia de la o el presidente o del vicepresidente. Quiere decir que cuando la o el presidente está y decide renunciar, tiene que esperar esta aceptación o denegatoria. Solo la Asamblea Legislativa es la autorizada para determinar si acepta o rechaza. No basta con que el presidente o el vicepresidente presenten renuncia y se escapen del país. Eso no puede ocurrir. Eso se llama abandono de funciones.
y tienen que esperar definitivamente la atribución tercera de las funciones que tiene la Asamblea Legislativa Plurinacional reunida en conjunto. También corresponde al Ejecutivo, más bien a la Asamblea Legislativa Plurinacional, considerar las leyes vetadas por el Ejecutivo. Como habíamos dicho, una vez sancionada la ley se remite para efecto de promulgación. El Ejecutivo tiene 10 días hábiles para poder observar o representar el proyecto de ley, más bien la ley sancionada que se le puso con su consideración. Puede ser que ocurra algún elemento que no esté de acuerdo el Ejecutivo. Y entonces, ¿a quién devuelve? Le va a devolver a la Asamblea Legislativa y la Asamblea Legislativa considerará de las observaciones que hizo el Ejecutivo. Y en caso de no encontrar desfavorables, pues las promulgará tácitamente. Es decir, que el presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que es el vicepresidente del Estado, va a ser quien llegue a promulgar las leyes. Es de esa manera que funciona. Rara vez también ocurre aquello, porque normalmente cuando el Ejecutivo tiene mayoría en el Legislativo, entonces las leyes van de manera concordante y es muy rara la ocasión que puedan ser observadas o puedan ser objeto de veto, que se le llama así de esa manera general. 5. Considerar los proyectos de ley que aprobados en la Cámara de origen no lo fueren en la Cámara revisora. Recuérdese que en el procedimiento legislativo cualquiera de las cámaras puede ser de origen, excepto en algunas materias. Si diputados fuera la Cámara de origen, entonces se convierte la Cámara de Senadores en Cámara de Revisión. Y al revés, si la iniciativa estuviera en la Cámara de Senadores, entonces la Cámara Revisora va a ser la Cámara de Diputados. Sin embargo, cuando la Cámara Revisora no esté de acuerdo con la Cámara de origen, entonces, ¿dónde se dilucida aquello? Se dilucida, se soluciona en la sesión plenaria de la Asamblea Legislativa Plurinacional. También le compete a la plenaria el aprobar los estados de excepción. Nótese que el Ejecutivo tiene que rendir informe ante la Asamblea Legislativa Plurinacional del por qué ha emitido el estado de excepción y cuál es la marcha o curso del estado de excepción. Entonces tiene que tomar conocimiento y control para principalmente vigilar que los derechos y garantías constitucionales estén vigentes. Para eso se informa ante la Asamblea Legislativa y el plenario de la Asamblea Legislativa va a ser el que apruebe los estados de excepción. Dirá, muy bien, Ejecutivo, has dictado el estado de excepción, se te aprueba. Es muy raro también el caso en que se tenga un parlamento en contra. Recuérdese que el Ejecutivo normalmente siempre va a tener mayoría en el Legislativo. Si no tiene, va a existir serios problemas de ingobernabilidad. 7. Autorizar el enjuiciamiento de la o el presidente o el vicepresidente. A ver, vamos con lo anterior todavía, aprobar de los estados de excepción. Decíamos que es muy importante que las fuerzas que conforman además el Ejecutivo tengan mayoría en el Legislativo. ¿Qué va a ocurrir si alguien solo tiene el Ejecutivo, presidente, y no tiene el Legislativo? Puede que alguien gane en una segunda vuelta, pero sin tener mayoría en el Legislativo. Claro que sí. Hagamos el siguiente ejercicio. El Partido Verde tiene el 36% en la primera vuelta. El siguiente partido ha obtenido el 25% y entra a la segunda vuelta con el primer partido. Ninguno de ellos ha obtenido más del 40%, por tanto hay una segunda vuelta entre el que ha alcanzado el 36%, el Partido Verde, y el Partido Amarillo, que ha obtenido el 25% de la votación. Van a la segunda vuelta y cualquiera de ellos gana, ¿no? Independientemente si gana el Partido Verde o el Partido Amarillo. Pero teniendo el Ejecutivo, va a tener el control del Legislativo, va a tener mayoría en el Parlamento. ¿Qué opinan, estimados jóvenes? ¿Qué va a ocurrir? Estamos en clases, estimados jóvenes, y luego en el examen nos responden igual de esta manera. Entonces, ¿qué sentido tiene darles mayores opciones? No, doctor, no tendría mayoría en el legislativo. ¿Qué va a ocurrir? Pero ya sabemos, es obvio que no va a tener mayoría en el legislativo. ¿Qué va a ocurrir con el mandato de ese partido que, ganando la presidencia, sea con el 36%, o sea con el 25%, va a poder imponer sus determinaciones en la conducción del Estado? A ver, otra persona que me pueda contestar, por favor. Bueno, así estamos en clases y luego no nos quejemos en los exámenes. Continuemos nomás, ¿para qué perder el tiempo?
Bien, entonces es importante el control legislativo. En el Perú le está sucediendo eso. El presidente que tienen ha sido electo en segunda vuelta, pero en primera vuelta solamente ha tenido un cierto porcentaje, no mayor del 20% de su fuerza política en el Parlamento, lo que quiere decir que no puede imponer sus determinaciones políticas, y si quiere hacerlo tiene que hacer un plano de concertación, de acuerdo político con las demás fuerzas políticas. A eso se llama gobierno de concertación o gobierno de política de alianzas o de gobierno de coalición, lo que muchos critican el parlamentarismo, pero es así. Cuando un partido no alcanza pues mayoría, tiene que ceder, y tiene que ceder ante la realidad. Un partido que tenga el 36% o el 25% va a tener que hacer una política de alianzas con otras fuerzas políticas para alcanzar mayoría y formar una coalición gubernamental. Entonces la coalición gubernamental es una necesidad de la política para establecer la sostenibilidad de un gobierno, que también le compete a la Asamblea Legislativa Plurinacional autorizar el enjuiciamiento de la o el presidente y el vicepresidente, es justamente en el trance en que estamos en la actualidad, y para ello lo tiene que hacer por 2/3 de los votos de los miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional, vale decir, de 36 senadores tiene que tener 2/3, y de 130 diputados tiene que tener 2/3 también, un número bastante complejo de alcanzar en esta realidad política. En anteriores gobiernos del propio gobierno boliviano era posible alcanzar aquel, pero en la actualidad ya no, y se tienen que hacer políticas de alianzas porque no se pueden imponer. Habíamos visto que eso es muy importante, entonces, las políticas de alianza y eventualmente los gobiernos de coalición. Pero bueno, se lo dejamos eso a los que están en función política. También le compete a la Asamblea Legislativa Plurinacional designar al fiscal general del Estado y al defensor del pueblo, y lo hace también por voto de 2/3 de los miembros presentes de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Y entramos a la siguiente etapa, la ley. Nosotros estudiamos Derecho y obviamente no podemos eludir el conocimiento de la ley y del procedimiento formativo de la ley. ¿De dónde emana la ley? Obviamente de la Asamblea Legislativa Plurinacional cuando se trata de una ley de alcance nacional, o de las leyes departamentales, porque así también existen, que emergen de las asambleas legislativas departamentales, o de las leyes municipales que emergen de los consejos municipales. Sin embargo, la Constitución Política del Estado establece el marco formativo de la ley de alcance nacional, es decir, del nivel central del Estado. A eso es lo que establece la Constitución Política del Estado, porque los procedimientos legislativos de los niveles subnacionales, llámense a nivel departamental, las asambleas legislativas plurinacionales, eso estará en su correspondiente estatuto orgánico del departamento correspondiente. Y en el caso de los municipios, de las cartas orgánicas también, de las cartas orgánicas de los diferentes gobiernos municipales. Quiero decir que no todas las leyes se forman entonces siguiendo este procedimiento. Las que se forman siguiendo este procedimiento son las leyes de alcance nacional. Eso es lo importante identificar y de inicio, porque luego en el examen pregunto eso y no sabe, no responde, y no sé cuál es el destino que quieren muchos jóvenes. No le ponen el empeño suficiente a su formación. Y bueno, nosotros no podemos esperar a que alguien le dé ganas de estudiar. Tenemos nomás que proseguir, y estarán con nosotros los que quieren esmerarse y estudiar. He visto calificaciones de 30/30, estimados jóvenes, me ha alegrado. Pero he visto también las otras. Y notarán que conmigo o se sabe o no se sabe, una de dos nomás es. Bien, la ley. La ley, como se observa, es la formalización en texto de una decisión de orden político que se asume por el cuerpo legislativo. Eso es la ley. La ley es una formalización en un texto normativo llamado ley, justamente, de un conjunto de decisiones políticas que asume el cuerpo legislativo. Toda ley contiene decisiones políticas. Es más, toda ley es decisión política en cualquier materia. No crean que es inocente o no ha pasado por un conjunto de determinaciones políticas. Justamente a eso se debe, a que debe reglar la vida de los hombres en la sociedad, debe imponer cierto orden normativo, y cuando impone un orden normativo estamos ante la presencia de una ley. He ahí la importancia de la ley como elemento de decisión política formalizada. Todas las leyes, por tanto, son decisiones políticas formalizadas en un texto normativo. Además, se deberá considerar
que la decisión política de la que emerge la ley tiene intereses o componentes económicos. ¿Por qué se hacen las leyes? Porque hay grupos o beneficiados o perjudicados por la aplicación de cierta normativa. Si hiciéramos una ley tributaria en Bolivia, en cualquier materia, vamos a hacer, ya ha habido un intento hace poco, unas 2 semanas, legalizar los autos ilegales que le llaman chutos. ¿Por qué se estaba haciendo ello? Porque hubo un móvil político, económico, pues. El móvil económico es que querían legalizar seguramente estos vehículos para ponerlos en el mercado y transferirlos. Cualquier tipo de ley, hasta la más sencilla que les pueda parecer, siempre va a tener una finalidad económica, cualquiera sea de ellas. Me dirán, pero ¿y el pasar un semáforo qué económico puede tener? Claro que sí, tiene un efecto económico, porque va a determinar aquel que infrinja el semáforo va a pagar una multa, así sea una multa de 50 bolivianos, de 100 bolivianos, va a estar en un marco normativo, reglamentario en ese caso, el reglamento de la ley de tránsito o el código de tránsito, que va a establecer una cierta escala de multas. ¿Y eso tiene que ver con la economía? Claro que sí. En realidad, todas las determinaciones estructurales tienen que ver con el plano económico. Y si no tienen que ver con el plano económico, son normas proclamativas. Tanto como decir, a partir de la fecha y mediante la presente ley, todos vamos a ser felices. O las leyes proclamativas a las cuales nos tienen acostumbrados los diferentes niveles de decisión. Como son, se declara al Moreno de Huachi como patrimonio cultural. Se declara la Yahua de Morochata, que tiene además, ellos le dicen suico a la huacataya. Con suico será un patrimonio cultural de Morochata. En fin, esas leyes proclamativas que las hacen los diputados para tener algo que decir en los informes. Porque ¿qué hacen los diputados o senadores? Excepto algunos de ellos que ejercen actividad política. Pero la gran mayoría de ellos van y calientan el asiento, hay que decirlo de manera directa. No tienen el mínimo de idea de lo que es ser un diputado o senador. Muy a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en los sistemas parlamentarios británicos, europeos o norteamericanos, donde el diputado tiene sus proyectos de ley y los va a defender, porque son política pública normatizada. En el caso boliviano, en realidad en los casos latinoamericanos, los diputados o senadores no tienen la mínima idea, no digo todos, pero la gran mayoría no tiene la mínima idea de qué es lo que están debatiendo. Apenas sí alcanzan a balbucear algunas palabras, levantar la mano y tratar de excusarse frente a la población. Si les preguntaren ¿a qué han aprobado en esta ley? No tienen la menor idea. Pero bueno, es lo que ocurre y por eso también estamos postergados y rezagados en la actualidad. También tenemos estudiantes que no contestan preguntas cuando se les efectúan. Esa es nuestra realidad, una realidad mediocre formativa. Esa es nuestra realidad. Pero ¿qué le podemos hacer? Tanto a nivel del Parlamento, a nivel de los estudios también. La ley tiene que cumplir ciertas condiciones de generalidad, es decir, que es válida para todos los habitantes de un estado y no pueden haber leyes específicas en favor o en contra de una persona. Obviamente, tiene que la ley, la primera característica que tiene que tener es que es general y comprende a todas las personas, estantes y habitantes de una sociedad. Debe estar emanadas además de autoridad pública y competente, en este caso, ¿de dónde emanan las leyes de alcance nacional? De la Asamblea Legislativa Plurinacional, en el caso nacional, y en el caso de las leyes subnacionales, serán pues las asambleas departamentales, legislativas departamentales, para las leyes departamentales, o en el caso de los consejos municipales, son quienes emiten las leyes de alcance municipal. E inclusive las naciones y pueblos indígenas, originarios y campesinos, IOC, pueden emitir leyes una vez que se encuentren debidamente constituidas. Además, la coercibilidad es el elemento fundamental que permite el cumplimiento de una ley. Vale decir que la amenaza de aplicación de las sanciones, de la fuerza. En eso radica la coercibilidad. Si una persona, estamos en el salón de clases, en clase presencial, ingresa al salón y no le saluda al docente, o al revés, el docente que no saluda a los estudiantes, probablemente esté infringiendo ciertas normas, ciertos valores de trato social, pero no son normas jurídicas. En ninguna norma jurídica indicará: el que no salude al ingresar al salón de clases será sancionado con pena privativa de libertad de 3 meses a 1 año. No, eso no existe. Entonces, son infracciones a las normas de trato social, pero no es en ningún caso un delito, y menos una infracción normativa. ¿Qué quiero decir?
que las únicas normas que tienen carácter de coercibilidad son las normas jurídicas, y precisamente esto les diferencia de otro tipo de normas. A ver, de otro tipo de normas, normas morales, normas deportivas. ¿Qué va a ocurrir? A ver, vamos a hacer un ejemplo. Está en el área el jugador del equipo, de uno de los equipos en el área grande, y viene el otro jugador, era un leñero de aquellos, y viene con los toperoles en alto, y directamente, con toda intención, ante las cámaras y todo, le da en la canilla del otro, una pierna, ¡pum!, le hace volar. ¿Eso es un delito o una infracción deportiva? A ver, jóvenes, les traslado el ejemplo. Doctor, es una infracción, digo. Es una infracción deportiva que si estamos en el área y es intencional, va a ser sancionada con un ¡pip! El árbitro señala el punto del penal. Entonces las sanciones deportivas se sancionan de esa manera, con el tiro penal, sí. Pero ¿será un delito? No, porque en ninguna parte del Código Penal indica que el jugador que esté en el área y además sea sometido a vejámenes del otro intencional para que no pueda convertir un gol o pueda hacer un pase gol, pueda ser privado de libertad de 1 o 3 años. No. Entonces la coercibilidad es la característica principal de la ley. Eso tienen que recordar siempre, estimados jóvenes. Y en realidad eso diferencia a la norma jurídica de las otras normas. Yo estoy seguro que en la asignatura que tienen, que es Introducción al Derecho, hoy le llaman pluralismo jurídico, ya han llevado eso. Confírmeme, por favor, si han llevado esa característica principal en su asignatura de pluralismo jurídico. Sí, doctor, sí han llevado. Muy bien, claro que ese es elemental, además ese requisito, y es justamente la asignatura de Introducción al Derecho, que hoy se llama Pluralismo Jurídico, la que se encarga de llevar esa asignatura. Con mucho cariño recordamos a nuestros profesores iniciales de esta asignatura. Todavía uno de ellos vive, 2 de ellos todavía viven y uno está en gestión, pero ya algunos también se nos han ido de la facultad, y valga la oportunidad para el homenaje a nuestros profesores, uno de ellos de Cochabamba que fue, y hoy justamente en el aniversario de su yacta, como él decía. Pero bueno, prosigamos. La coercibilidad, entonces, implica el efecto del cumplimiento. Y si no cumplimos, a ver, ¿qué va a pasar? La fuerza pública, pues por último, la aplicación de la ley va a tener como aparejo la convocatoria a la fuerza pública. Le va a decir, cumpla. Y no solamente en materia penal, un desapoderamiento, alguien ganó y yo le he ganado al otro que esta es mi casa, este es mi inmueble, le he ganado el derecho de reivindicar. ¿Cómo voy a operar? El juez en materia civil va a ordenar, en civil, no solamente en penal, cúmplase la orden de desapoderamiento, quiere decir lanzamiento, y además procédase incluso con el resguardo y apoyo de la fuerza pública. Entonces la policía va a ir y va a sacar a una persona que ocupe ilegalmente un inmueble, un terreno, lo que sea. Entonces hay que estar muy al tanto de este elemento, estimados amigos. Lo mismo en materia de asistencia familiar, ¿tendrá que ver la fuerza pública? Claro que sí. Si es insolvente el deudor de asistencia familiar, la ley prevé que se va a librar el correspondiente mandamiento de apremio. No se dice preveyendo, se dice previendo, ¿ya? Entonces, se ha previsto que se va a emitir el mandamiento de apremio. ¿Y quién va a ejecutarlo? Pues la fuerza pública. Se le va a decir a un policía, aquí tengo un mandamiento, allá está bebiendo el señor, está bebiendo en la cancha pública, él es el deudor, ¿y qué va a hacer el policía? Va a ir y se lo va a llevar ahí con un uniforme deportivo. Cuando sean abogados ustedes de litigio, van a proceder de esa manera, y es totalmente correcto, porque si es insolvente en el pago de asistencia familiar, no le está haciendo daño a la señora, que dice, no le voy a pagar porque ella tiene su otra pareja, dicen los varones, ¿no? No, ese no es el tema. Le están haciendo daño a los hijos. La asistencia familiar es para los hijos, pero hay esa manera de operar. Esta mañana veía en el zapping de televisión a primera hora que uno de los más grandes distribuidores de píldoras, de estas píldoras nocivas, los pildoritas, ha sido aprendido a denuncia de su esposa por un mandamiento de asistencia familiar. ¿Qué les parece? A veces llevan estas conducciones. O en materia laboral, si no se pagan los beneficios sociales, si se ha seguido y concluido el proceso,
el juez en materia laboral también está autorizado para el empleo de la fuerza pública y dirá, se libre el mandamiento de apremio contra el ex empleador o el empleador fulano de tal y se ejecutará mediante la fuerza pública. Entonces, en todas las materias, nosotros como abogados y ustedes abogados de formación tienen que entender que la fuerza pública es la garantista para que la coercibilidad se pueda aplicar, la coercibilidad de la ley. Bien. La coerción implica además la amenaza de la ley en caso de ser incumplida y en cuanto se emplea la fuerza para su cumplimiento, estamos ante la presencia de la coacción. Cuando ya se emplea la fuerza pública directamente es la forma coactiva. ¿Qué decir en materia tributaria? Yo sé que de ustedes algunos se van a dedicar a materia tributaria. Yo les digo que no sé cuál es más complicado. Si en materia penal que alguien entre a la cárcel y esté unos 5 años, o si por un mandamiento, una orden, en este caso de una determinación tributaria, se le desposea del bien inmueble. Yo creo que es mucho más tortuoso para la persona el tema de la responsabilidad por daño económico al Estado o insolvencia con pago tributario. Les digo con experiencia propia, estimados jóvenes, muchos piensan que en materia penal nomás es el tema de que las sanciones son drásticas. Si lo pensamos bien y analizamos, por la perdurabilidad en el tiempo, aunque la persona no entre a la cárcel, un deudor de impuestos, es decir, le van a desposeer, le van a subastar el inmueble con todas las de la ley, además, porque no ha pagado sus impuestos, pero además va a figurar en la lista de deudores, una especie de lista negra de insolvencia, incluso crediticia, eso va a ir a los bancos, no voy a poder acceder a créditos. Mi vida va a ser complicada. Entonces, ¿cuál es peor? ¿Estar 5 años en la cárcel en materia penal o estas otras sanciones son más drásticas? Hay que hacer un equilibrio. Me parece que hay otras sanciones mucho más drásticas. Claro que no vamos a comparar ello con una pena privativa de 30 años por delito de asesinato, pero en el tema económico, las sanciones tributarias o las sanciones coactivas fiscales, que las y los servidores públicos corruptos pueden decir, ya he eludido la cárcel, ya no estoy en la cárcel, o he estado en la cárcel, listo, a disfrutar del dinero. Porque ahí se complica el asunto por la determinación coactivo fiscal de responsabilidad por la función pública civil, que no se tramite en juzgados civiles. El juez coactivo va a ordenar la aplicación de la coercibilidad. Y yo les digo que la sanción civil es mucho más dañina en el tiempo y su perdurabilidad, inclusive que la pena privativa de libertad. Pero allá tendrá que compararse, se lo dejamos a los expertos en materia del debate de penas. Ahí tienen una materia que creo que se llama penología, que va a poder ser seguramente el profesor de esa asignatura el que con mayor detalle o mayor propiedad les pueda conversar de ello. Yo prosigo. En ambos casos, sin embargo, la coerción como coacción son el ejercicio del poder que tiene el Estado de Derecho. El Estado de Derecho se hace, como habíamos visto en nuestras primeras clases, para que tanto gobernantes como gobernados estemos sometidos al cumplimiento de la ley. Y por eso la característica de la ley nos deviene aquello. La ley tiene vigencia además en el tiempo, desde el momento de su publicación, por regla hasta el momento en que sea derogada parcialmente o abrogada en su totalidad. Anoche justamente revisaba esto, no anoche en la amanecida, revisaba y me ha vuelto a llamar la atención leer a Emmanuel Kant. Yo soy muy poco dado a la invocatoria filosófica jurídica, pero Kant obviamente es digno de ser leído. Y hablaba justamente de la temporalidad y el cambio de la ley en el tiempo. ¿Por qué cambia la ley en el tiempo? Porque tiene que adaptarse a las nuevas condiciones de la sociedad. La sociedad también es cambiante y por tanto las reglas deben estar ajustadas al tiempo. Cuando veíamos el concepto, ¿recuerdan ustedes de constitución que les he propuesto en fórmula? ¿Qué decía? CP igual a función entre las variables P, E y estocástica, que era la mu, sobre la derivada o la variación de tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que la constitución política del Estado está en función de la decisión política sobre la base de elementos económicos y estocásticos cuando varía el tiempo, así se lee. Y anoche, gratamente, he entendido que Emmanuel Kant, hace mucho tiempo, hace 2 siglos y más, también más o menos explicaba lo mismo, con un concepto mucho más filosófico, pero coincide en que la variabilidad del tiempo y la adaptabilidad de la sociedad a las condiciones económicas, más bien, la adaptabilidad de la sociedad
a las condiciones en el tiempo. Él no habla de variables económicas políticas. La adaptabilidad del tiempo es muy importante. Y también nuestra normativa. ¿Desde qué momento es exigible una ley? Desde el momento en que se publica la ley en la Gaceta Oficial. E inclusive el mismo texto de la ley publicada puede tener la aplicación de la ley en el tiempo. Para Rousseau, uno de los expositores más importantes del justnaturalismo francés, pese a que él era suizo, nacido en Ginebra, ¿qué indica? En el contrato social, diferencia el estado de la naturaleza en que impera la ley natural. En el estado de naturaleza, ¿recuerdan que imperaba la ley natural? Y en cambio en el estado civil en que impera la ley del Estado. Estamos en un estado civil, en un gobierno civil, así le llama él. La materia sobre la cual se estatuye en general como la voluntad que instituye es el acto por el cual, dice Rousseau, yo llamo una ley. Él dice así: cuando digo que el objeto de las leyes es siempre general, entendiendo que la ley considera a los súbditos como corporación y a las acciones como abstractas, jamás un hombre como individuo, ni una nación como un particular. Está hablando de la generalidad de las leyes. No pueden haber leyes. A ver, ley 1, 2, 3. Mediante la presente ley, solamente el ciudadano Víctor Hugo Chávez va a pagar más impuestos con los demás. Eso solo ocurre en un episodio de Los Simpsons. ¿Recuerdan? Cuando Homero no es admitido en la sociedad de los no Homeros. Y le dicen, pero está Homero Archundia. Le dicen, sí, pero se permite un solo Homero. Pero eso no puede existir en la realidad. No pueden existir leyes particulares. La primera característica, y lo dice bien Rousseau, es la ley de carácter general. Significa que la ley deviene necesariamente de la determinación del conjunto de la ciudadanía. Esto se denomina voluntad general. Es el conjunto de la población la que establece leyes de alcance y además también general. Porque si no tuviéramos que hacer, si somos 11 millones de habitantes, 11 millones de leyes. Prácticamente ingobernable un Estado, porque no puede tener carácter de individualidad las leyes, tienen que tener carácter de generalidad. Para Planiol, una definición clásica del derecho, y yo sé que se la han aprendido esta definición desde el primer año, pero es importante recordarles también. Planiol señala que la ley es la regla social obligatoria establecida con carácter permanente por la autoridad pública y sancionada por la fuerza. Tiene todas las características que debe cumplir la ley. El carácter obligatorio, el carácter permanente general y de sanción por la fuerza. De esta definición se reconocen fácilmente los conceptos de obligatoriedad de la ley, ser emanada de autoridad pública y la sanción de la fuerza que hace a la coerción. Estamos hablando de las características que reúne la ley. Para Kelsen, en su teoría pura del derecho, la validez de una norma positiva no es otra cosa que el modo particular de su existencia. La ley existe porque existe, nos dice Kelsen. No olviden en su autogeneración del derecho. Una norma positiva existe cuando es válida, pero se trata de una existencia especial, diferente a la de los hechos naturales. Recuerden que Kelsen es contrario a cualquier forma natural o de sociedad, aunque la norma se encuentre en estrecha relación con tales hechos. Para que una norma positiva exista, es preciso que haya sido creada por un acto, a saber, por un hecho natural que transcurra en el espacio y en el tiempo. También refiere Kelsen a la validez de la ley y su modificación en el espacio y en el tiempo. Miren, coincide con Kant. Por otra parte, una norma regula la conducta de los individuos. Se aplica, pues, a los hechos que también transcurren en el espacio y en el tiempo. La palabra tiempo, una categoría importante de la variabilidad de aplicación en la sociedad. Cierto, a ver, pudiéramos hoy, que es 14 de septiembre del 2021, aplicar la Constitución de 1826, la Constitución de noviembre de 1826, probablemente no, sería impracticable, porque esa Constitución estaba adaptada para ese momento. Ni siquiera la Constitución del 38 pudiéramos aplicarla en la actualidad. Las constituciones, así como el resto de la normativa, varían en el tiempo. Y eso bien señala Hans Kelsen.
pese a ser rotundo positivista, pero reconoce que las leyes tienen una aplicabilidad en el espacio y en el tiempo. ¿No? Entonces, además que en el análisis de Kelsen, que sí desprenderse de su visión positiva, reconoce que la realidad es la que influye en la formación de la norma. El propio Kelsen. Ese formalismo positivo se nota en la ley, que la misma tiene un origen de la realidad, siendo ineludible la consideración de los aspectos económicos y políticos, que su desplazamiento en el tiempo son los que generan la existencia y validez de la ley. Por tanto, otra forma de definir la ley será que la misma es la normativización de las decisiones políticas aplicables y exigibles en una sociedad estimuladas para fines económicos y el desplazamiento en el tiempo. Ese es un concepto que se los ofrezco, que lo he generado y se los paso para que puedan también conocerlo y analizarlo. Bien, procedimiento legislativo. El procedimiento legislativo es el conjunto de pasos secuenciales formativos de una ley, desde su iniciativa hasta su puesta en vigencia. A ver, cuando hablamos de secuencial, aquí estamos refiriéndonos a que no puede haber, hagamos el ejemplo sencillo del conducir un vehículo. Si arranco en primera, parto en primera el vehículo, no puedo inmediatamente ponerle a quinta. No. Tendré que ir aumentando fuerza, ir a segunda, tercera, cuarta y recién voy a ir a quinta. La secuencia quiere decir que no puedo pasarme directamente de la iniciativa a la publicación. No. El procedimiento secuencial quiere decir que va a haber una iniciativa, una presentación, un debate inicial, un informe de las comisiones, va a haber un debate en la Cámara de Origen, un debate y el mismo procedimiento en la Cámara Revisora, una ley sancionada, puesta a promulgación de la o el presidente, e inclusive la siguiente etapa va a ser la publicación. Todo un conjunto secuencial desde la etapa formativa hasta la exigibilidad de la ley. El sistema procesal legislativo de Bolivia se encuentra contenido en los artículos 162 a 164. Habíamos dicho que vayan ustedes a leer estos artículos, leer nada más. Bueno, la primera etapa vamos a identificar como una etapa iniciativa. ¿Cómo se inicia el tratamiento formativo de una ley? ¿Tienen iniciativa o proposición de los proyectos de ley? ¿Quiénes? Las y los ciudadanos. ¿Nosotros tenemos la posibilidad de hacer un proyecto de ley? Sí, todos nosotros, además es nuestro derecho. Recuérdese que en el marco de los artículos 11 y 26 de nuestra Constitución, una de las formas de la democracia directo participativa justamente es la iniciativa legislativa ciudadana. Nosotros estamos facultados para poder hacer proyectos de ley y remitírselos a la Asamblea. Otra cosa es que el tratamiento se lo haga en la Asamblea, pero tenemos el derecho de la iniciativa legislativa ciudadana. Si uno se pregunta en la actualidad, ¿por qué los secretarios y los actuarios son abogados? Antiguamente eran simplemente estudiantes de Derecho. Y bueno, cuando hemos estado en el Centro de Estudiantes de Derecho, hemos mandado una petición a la Asamblea Legislativa mediante iniciativa legislativa ciudadana para que esos cargos sean ocupados por abogados. ¿Pero por qué han hecho eso? Si ustedes son estudiantes y deberían pelear por los estudiantes, pero eso estábamos haciendo. Porque teníamos personas que tenían matrículas de 20, 25 años que figuraban como estudiantes de Derecho, nunca se titulaban, pero como la ley de organización judicial pedía el único requisito que para ser secretario o actuario era ser estudiantes de Derecho, lo que hemos logrado es remover a todas esas personas que estaban por mucho tiempo como secretarios o actuarios. Y además, de paso, nos hemos descargado de lo que existía en la facultad, el Sindicato de Funcionarios Judiciales. Así existía en nuestra facultad a nivel de ustedes. Y eran en realidad los elementos con los cuales nosotros teníamos que lidiar en el centro de estudiantes, porque estos señores eran, como yo les llamaba, el conjunto de vagos, pero vagos y corruptos además, porque estaban un montón de tiempo en los tribunales, estaban un montón de tiempo ahí sin rendir más que los negocios que tenían con las autoridades judiciales, así era, y no nos podíamos deshacer, y nosotros queríamos que personas sanas ocupen los puestos de secretario y actuario, no importa si titulados, y así de esa manera cuando ya no han sido estudiantes de Derecho los secretarios o actuarios, eso es con la reforma de la ley judicial de los años 90,
hemos logrado descongestionar y en la actualidad ya es inexistente, ya ni se conoce que existía antiguamente un sindicato de funcionarios judiciales conformado por estudiantes de derecho. Como yo les decía, el conjunto de los vagos y corruptos. He sido presidente del Centro de Estudiantes Facultativo y hemos logrado aquello mediante iniciativa legislativa ciudadana, que se estaba en tratamiento en ese momento la ley judicial, el proyecto de ley de organización judicial, y el presidente de la Cámara nos ha recibido atentamente, don Luis Vázquez Villamorera, y claro, él ha tomado como buena iniciativa. Lo que no sabía don Luis Vázquez, porque estaba al máximo nivel, es que los funcionarios judiciales eran de su partido. Solamente se ha enterado de eso cuando se ha promulgado la ley, pero ya era muy tarde porque ya estaba en vigencia, así que ni modo. Hasta la actualidad, los secretarios judiciales son abogados. ¿Qué les parece, jóvenes? Uno tiene que interactuar y proclamar y ejecutar lo que pregona. Así que cuando hemos estado en el centro de estudiantes, mi hermano y yo hemos hecho la propuesta con una abogada que recientemente ha muerto en esta pandemia, se ha ido relativamente joven, la colega nuestra, nos ha dolido mucho. Ella más ha sido la que ha propiciado, pero bueno, hemos logrado que se pueda establecer esto en la ley. Y cualquier ciudadano lo puede hacer. En unas 2 o 3 veces he logrado que mis proyectos se los llegue a aprobar. Aunque claro, estoy bastante consciente de que los proyectos de ley en realidad son decisiones políticas. No me voy a engañar. Pero estoy seguro también que sí pueden tener resguardo. En la misma Asamblea Constituyente, esto de la reivindicación marítima es de mi autoría, es el artículo 167, originalmente aprobado como 168 en la sesión plenaria de Oruro. Inclusive en la sesión de la Glorieta del Liceo Militar se aprobó iniciativa legislativa de quien habla. El tema del 339.2 en cuanto a los bienes de dominio público y su resguardo, que deben ser inventariados. Es mía también la redacción. O el 217 de la Constitución en cuanto a la modificación de las atribuciones de supervisión de la Contraloría General del Estado. Ustedes tal vez no conocen, pero también una de mis especialidades es el derecho administrativo, pero el derecho administrativo avanzado de control gubernamental, algo que muy pocos abogados en Bolivia conocen, y por eso en la Constitución está de esa manera el concepto supervisión. Y para que no les parezca una habladuría, léase el 217, por favor, de la Constitución. El 217, les ruego, jóvenes. Sí, doctor, buen día. Buen día. Artículo 217, parágrafo primero. La Contraloría General del Estado será responsable de la supervisión y del control externo, posterior de las entidades públicas y de aquellas en las que tenga participación o interés económico el Estado. Hasta ahí está bien, muchísimas gracias. Ahí está bien. Entonces le hemos añadido el concepto de supervisión y de la participación o interés económico del Estado. Eso es con un aporte mío. O sea, sí se puede lograr que mediante iniciativa legislativa, claro, aunque fue eso iniciativa constitucional, pero que pueda trastocarse en política pública normatizada. Sí se puede, estimados jóvenes. Yo sé que algunos de ustedes tienen la intención de cambiar el país. Y si son ciudadanos, háganlo mediante iniciativa legislativa. Un 99% de nuestros proyectos no los van a aprobar, pero un 1% significarán que sin necesidad de nosotros ser diputados o senadores, logramos hacer lo que el trabajo de estos flojonazos no lo hacen. Tienen que hacer esa labor también. Y mejor si ustedes llegaran a ser diputados o senadores. He visto a varios ex estudiantes que son diputados o senadores, lastimosamente casi de todos de ellos me he decepcionado, porque no han tomado conciencia de lo que debe ser en realidad nuestra función, no como abogados, no como políticos, sino simplemente como ciudadanos. Y ahí la iniciativa legislativa ciudadana como derecho de toda persona mayor de edad, todo ciudadano, para que pueda proponer ante la Asamblea Legislativa Plurinacional proyectos de ley en beneficio de la sociedad. 2. ¿Quiénes también tienen iniciativa? Obviamente que para eso son electos, para eso se llaman legisladores, los diputados y los senadores. Para eso se los ha elegido. La pregunta es, ¿cuántos de nuestros diputados o senadores hacen proyectos de ley? Ustedes si hiciéramos estadística, yo estimo que no más del 3% de los diputados y senadores se dedican a legislar. ¿Y qué hacen el resto del tiempo? ¿O qué hacen nuestros senadores? Bueno, andan disfrazados, andan en sus pueblos, van a congresos políticos, pero les hemos electo para que hagan leyes. No es lo que menos hace.
ya les vienen hechos los proyectos de ley desde el Ejecutivo, que también es el siguiente elemento de iniciativa, el órgano ejecutivo. Claro que sí, el órgano ejecutivo como órgano político también tiene la función que a partir de sus diferentes reparticiones va a generar proyectos de ley. En realidad, el verdadero que trabaja respecto a las leyes es el órgano ejecutivo. Les manda mediante proyecto de ley a los del legislativo y los del legislativo algunas modificaciones le hacen y aprueban el proyecto de ley. ¿Acaso no están viendo el esfuerzo de nuestro ministro de Justicia? Que aunque las críticas le vengan, yo también le critico, pero es una iniciativa que le corresponde, la reforma del aparato judicial. La está haciendo a destiempo, la está haciendo de manera muy tropezada, ha perdido mucho tiempo en otras cosas, y si se dedicaba desde el momento de su posesión a esto, ya hubiéramos tenido una bien avanzado, encaminado el proyecto de reforma, pero lo está haciendo. Es el órgano ejecutivo a través del Ministerio de Justicia, u otros ministerios, si fuera una ley de naturaleza económica, palabra santa además en el tema, le vamos a dar así, en el tema de economía y su legislación. ¿Quién creen que es? El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Es un ministerio bastante importante. Y todos los ministerios, una ley de hidrocarburos, tendrá que ver con el Ministerio de Hidrocarburos. Una ley en materia agraria, ni decir, el Ministerio de Tierras, hay el Ministerio de Tierras que va a generar el tema de política agraria, del INSA, en fin, de cualquier área, un tema de minería, un nuevo código de minería, modificaciones al código de minería. ¿Quién lo va a hacer? No lo va a hacer pues el Ministerio de Justicia, ni el Ministerio de Trabajo, va a tener que hacer el Ministerio de Minería. Y en temas laborales, ¿quién va a tener iniciativa en leyes laborales? Obviamente el Ministerio de Trabajo. ¿Se dan cuenta, estimados jóvenes, que en realidad quien trabaja en la iniciativa de los proyectos de ley, en realidad en Bolivia es el órgano ejecutivo, ante la falencia que tenemos del nivel legislativo? Nuestros legisladores son turistas, no son legisladores. Lo digo por dato estadístico. Y eso vamos a tener de manera clara. ¿Me permiten, por favor? Me está llamando el director de la carrera. Bueno, era nuestro director de la carrera del director que está con el tema estamos con el tema justamente de la reforma judicial. Voy a estar en la radio universitaria a las 10:30, me acaba de decir, no era el director de la carrera de Derecho, era el director de la carrera de Ciencia Política. Me tenía una pregunta, adelante por favor. Sí, doctor, buen día. Buenos días, Noemí, adelante. El artículo 158, en su parágrafo segundo, indica que la organización y las funciones la va a regular, se regulará por el reglamento de la Cámara de Diputados. Sí. Pero aquí no menciona las atribuciones. ¿Quién regula las atribuciones de la Asamblea, doctor? De la propia Constitución, y hemos dado lectura. Hemos dicho para qué se reúne la Asamblea en plenaria. Se reúne para iniciar sus funciones, para tomar posesión del presidente o el vicepresidente, para aceptar y conocer de su renuncia, para aprobar el juicio de responsabilidades, en fin. Es ahí la propia Constitución la que define, Noemí, las funciones de la Asamblea Legislativa. Si bien el parágrafo segundo define el reglamento de diputados es el que se aplica para las sesiones, las atribuciones, y no puede ser de otra manera, está en la Constitución. Si usted revisa, por favor, lea la Constitución, va a encontrar las atribuciones y para qué están reunidas en plenaria
la asamblea. Además que hemos dicho en clases, o le vuelvo a poner las diapositivas, hemos dicho para qué se va a reunir la plenaria, ¿ya? Pero esa es la aclaración. Prosigamos, por favor. Bien, prosigamos. También, ¿quién tiene iniciativa? Miren, en realidad la iniciativa de las leyes judiciales, de estas leyes que nuestro ministro de Justicia las quiere hacer de manera muy apresurada, es una responsabilidad que le compete de manera directa. Va a leer, por favor, Noemí, el 161 de la Constitución. Pero en el 162, ¿qué le corresponde de manera directa? Le corresponde de manera directa al Tribunal Supremo de Justicia el caso de los proyectos de leyes de naturaleza judicial. Por favor, lectura al 162 de la Constitución. 162. Artículo 162, parágrafo primero. Tiene la facultad de iniciativa legislativa para su tratamiento obligatorio en la Asamblea Legislativa Plurinacional. En numeral primero, las ciudadanas y los ciudadanos. Numeral segundo, las asambleístas y los asambleístas en cada una de sus cámaras. Numeral tercero, el órgano ejecutivo. Numeral cuarto, el Tribunal Supremo en el caso de iniciativas relacionadas con la administración de justicia. Numeral quinto, los gobiernos autónomos de las entidades territoriales. Parágrafo segundo, la ley y los reglamentos de cada cámara desarrollarán los procedimientos y requisitos para ejercer la facultad de iniciativa legislativa. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, ¿quiénes tienen iniciativa? Las y los ciudadanos, diputados y senadores, el órgano ejecutivo, el Tribunal Supremo en casos de leyes judiciales y los gobiernos de las entidades territoriales. Estamos viendo a los niveles subnacionales. Además que cada cámara va a tener su propio reglamento. Y volviendo a la pregunta de Noemí, lectura al 161, Noemí, para que quede bien claro, 161 para usted. Noemí, lectura. Les ruego. Está bien, doctor. Artículo 161. Las cámaras se reunirán en la Asamblea Legislativa Plurinacional para ejercer las siguientes funciones, además de las señaladas en la Constitución. Numeral primero, inaugurar y clausurar sus sesiones. Numeral segundo, recibir el juramento de la presidenta o del presidente del Estado y de la vicepresidenta o el vicepresidente del Estado. Numeral tercero, admitir o negar la renuncia de la presidenta o el presidente del Estado y de la vicepresidenta o el vicepresidente del Estado. Numeral cuarto, considerar las leyes vetadas por el órgano ejecutivo. Numeral quinto, considerar los proyectos de ley que aprobados en la Cámara de Origen no fueran aprobados en la Cámara Revisora. Numeral sexto, aprobar los estados de excepción. Numeral 7, autorizar el enjuiciamiento de la presidenta o el presidente o de la vicepresidenta o del vicepresidente del Estado. Numeral 8, designar al fiscal general del Estado y al defensor del pueblo. Bien, muchas gracias. Como notará usted, Noemí, que usted me ha preguntado ¿para qué finalidad se reúnen en plenaria? Y ahí que la Asamblea reúne a sus dos cámaras en plenaria en el marco del 161 para las atribuciones que usted acaba de dar lectura. Yo creo que con ello queda bastante claro también, bastante clara la respuesta que le he brindado respecto a las atribuciones. ¿Y qué se aplica? Se aplica el reglamento de diputados para la sesión conjunta, ¿ya? En eso. Vamos a lo siguiente. El proyecto de ley será presentado a cualquiera de las cámaras. Eso quiere decir que cualquiera de las cámaras puede convertirse en cámara de iniciativa. Puede presentarse a diputados, sí, y entonces en ese caso senadores va a ser la cámara de revisión. Y al revés, ¿puedo presentar un proyecto de ley al Senado? Sí, y en ese caso la cámara de iniciativa va a ser el Senado y la cámara de revisión va a ser la Cámara de Diputados. Algunas personas piensan que todo proyecto de ley debe presentarse a la Cámara de Diputados. Eso no es cierto. Puede presentarse indistintamente a cualquiera de las cámaras. He ahí la iniciativa. Y volviendo a la conversación que hemos tenido con el señor director de la carrera de políticas, que están a cargo ellos de nuestros programas de la facultad en las emisoras, a las 10:30 vamos a estar en Radio Universitaria 97.6. Para eso me ha llamado, perdón, me ha cortado la clase. A las 10:30 de hoy vamos a estar hablando justamente del proyecto de reforma judicial. Entonces vamos a estar 10:30 de la mañana. Esa es la información que les tengo y por eso he interrumpido la clase
por llamado de las autoridades de la facultad. Los de políticas manejan el tema comunicacional. Dígame. Doctor. Sí, adelante. Buen día. Antes una pregunta. ¿Qué implica un ministro censurado? Un ministro censurado no implica nada. Sí. La censura a un ministro implica su destitución. No me pregunte qué implica un ministro censurado, sino qué implica la censura a un ministro. Implica su destitución, pues. La destitución significa que cesen sus funciones, pero la Constitución no prevé que esta destitución va a ser permanente, sino que una vez destituido puede o no puede ser designado. Si vamos a las atribuciones del la o el presidente, usted mismo lea las atribuciones del 172, tiene o no funciones para nombrar a sus ministros. A veces usted revisa el 172 y puede comparar. 172, le refiero, señorita. Artículo 172, ¿verdad? Sí, en el 172. ¿Tiene o no facultades el presidente para nombrar a sus ministros, los removerlos? ¿Puede o no puede? Claro que sí. Está dentro de sus atribuciones. Usted lee la atribución 9, administrar las rentas del Estado, decretar, dice, administrar las rentas del Estado a través de los ministerios del ramo, además que le corresponde nombrar sus ministros. Están en el mismo 172. Como además función propia del lado del presidente, que debe conformar el funcionamiento del órgano ejecutivo. En realidad, el funcionamiento del órgano ejecutivo se ejerce por el presidente y vicepresidente y en su caso por los ministros que conforman todos ellos el gabinete o el consejo de ministros. En el 165 está, el órgano ejecutivo está compuesto por el lado del presidente, del Estado, vicepresidente y los ministros del Estado. Entonces, ¿a quién le corresponde la designación de las o los ministros? Obviamente al presidente. Pero la pregunta de usted está mal planteada. Me dijo, ¿qué implica un ministro censurado? Me dijo, no. ¿Qué implica cuando se le censura al ministro? La pregunta constitucional. El orden de los factores sí altera el producto. Implica la destitución del ministro. Ahora, ¿puede o no el ministro ser nuevamente designado? Ahí le traslado la pregunta a usted. Muchas gracias, doctor. No, le estoy trasladando la pregunta. Le estoy trasladando ahora la pregunta. Un ministro censurado, destituido, ¿puede o no ser nuevamente designado? ¿Y por qué? Yo creo que no, doctor. Usted cree que no, pero en realidad le acabo de dar lectura. 5, indica que quien tiene facultad para designar a sus ministros es el Ejecutivo. Por tanto, un ministro censurado debe ser destituido. ¿Se cumple la censura parlamentaria? Sí, se cumple la censura parlamentaria. Pero luego, ¿podrá ser nuevamente designado por el presidente o la presidenta nuevamente ministro? Sí, porque pervive ello como atribución del órgano legislativo y del órgano ejecutivo, y en realidad eso ha ocurrido el año pasado. Me refiero al caso de un ministro que ha sido censurado, destituido, porque la presidenta ha destituido a su ministro de defensa, si no me equivoco, y después de uno o 2 días lo ha vuelto a posesionar, y justamente ha alegado ese razonamiento jurídico, que la Constitución prevé como atribución propia del lado del presidente designar a los ministros de Estado. ¿Y se ha cumplido el tema de la interpelación parlamentaria con la censura y destitución del ministro? Sí, se ha cumplido. Una cosa les voy a pedir, jóvenes, que los temas que ya hemos pasado ya han precluido, porque si no nos vamos a volver a enmarañar. Por ejemplo, ahorita estuviéramos con temas referidos o preguntas referidas a procedimiento legislativo. Lo que usted me pregunta, ya lo hemos sobrepasado en las atribuciones de las cámaras, en la interpelación. Así que les voy a pedir que estén atentos al tema que estamos avanzando, porque si no vamos a enmarañarnos con preguntas que ya no hacen el tema que estamos tocando en la oportunidad. La oportunidad es muy importante, ¿ya? Bien, estamos hablando del proyecto que sean presentados en cualquiera de las cámaras. Pueden ser presentados como cámara de origen ante diputados o ante senadores, excepto en algunos casos. En los casos de leyes o proyectos de ley, más bien, en materia de descentralización, autonomía y ordenamiento territorial, en esos 3 casos, descentralización, autonomía y ordenamiento territorial, corresponde la iniciativa ante la Cámara de Senadores. ¿Y por qué? Explíquenos, Chávez, el por qué. No es un capricho de la Constitución, no.
Esto tiene que ver con el sistema electoral y con el sistema de representación política. ¿Qué quiere decir esto? Recuérdese que la Asamblea Legislativa Plurinacional está conformada por 166 miembros, 36 senadores y 130 diputados. Pero el origen de la representación es distinto. La Cámara de Senadores representa territorialmente a los departamentos, independientemente si tienen o no una población amplia o reducida. Quiero decir que el departamento de La Paz, que hasta el momento es el departamento más poblado, sobrepasa los 2 millones de habitantes, tiene 4 senadores. Repito, con 2 millones de habitantes, un poco más, tiene 4 senadores. Y el departamento de Pando, que no sobrepasa los 170,000 habitantes, también tiene 4 senadores. ¿Qué quiere decir esto? Que la representación territorial departamental está en la Cámara de Senadores. Y por eso los temas de descentralización, autonomías y ordenamiento territorial que tiene que ver con los departamentos deben ser necesariamente tratados en el Senado, ¿ya? Deben ser necesariamente tratados en el Senado. Por esa razón, porque tienen un sistema de representación propia. En el caso de la Cámara ante la que se presenta el proyecto de ley, se convierte en Cámara de Iniciativas. Repetimos, si en diputados presenta el proyecto de ley, se convierte ella en la Cámara de Iniciativa. La otra entonces se va a convertir en Cámara Revisora y al revés. Si el proyecto es presentado en el Senado, la Cámara de Iniciativa va a ser el Senado y la Cámara Revisora va a ser la Cámara de Diputados. Presentado el proyecto de ley ante la Cámara de Iniciativa, pasa a la comisión respectiva a efecto de su tratamiento y aprobación inicial. ¿Qué quiere decir esto? Que notarán ustedes, ambas cámaras se encuentran organizadas en comisiones y comités. Diferentes comisiones y comités, cada uno de ellos en sus respectivos reglamentos de Cámara. Y ahí vamos a tener la Comisión de Justicia, Ministerio Público, es una constitución, ¿no? Constitución, Ministerio Público y Justicia, una comisión que tendrá que ver con esos temas. ¿Va a haber una comisión de derechos de familia, social, política social? Sí, va a haber. ¿Habrá otra comisión de hidrocarburos? Va a haber. En fin, los reglamentos de las diferentes cámaras tienen nominadas diferentes comisiones. Así que si viene un proyecto de ley de hidrocarburos, del Ministerio de Hidrocarburos probablemente, ¿a qué comisión va a ir? Pues no va a ir a la Comisión de Familia, va a ir a la Comisión de Energía y Régimen de Hidrocarburos, que existe en las respectivas cámaras. Es decir, que cada cámara conforma a inicio de su gestión anual las respectivas comisiones y los comités. Incluso nombra sus presidentes, vicepresidentes y respectivas secretarías de las diferentes comisiones, para justamente sean las comisiones las que analicen los proyectos de ley. Y luego que están en la comisión, existe un debate interno en las comisiones para los diferentes proyectos de ley. Van a debatir políticamente los proyectos de ley y los diputados van a ser miembros conformantes titulares o adscritos en las diferentes comisiones, porque para eso se les ha electo. Y se reunirán en la comisión y escucharán, debatirán de los proyectos de ley. Por lo menos eso esperamos nosotros, que debatan de los proyectos de ley. Bien, vamos a concluir hoy la clase en esto, estimados jóvenes. Mañana nos encontramos, vamos a proseguir con esto del procedimiento formativo de la ley. Hasta nuestro reencuentro mañana. Tengan una buena jornada, muy buenos días. Hasta mañana. Hasta mañana, doctor. Gracias, doctor. Hasta mañana. Hasta mañana, doctor. Mañana.